Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Además, que una semana en la que ha habido movimiento. El pasado teníamos la manifestación del pasado domingo, tenemos los datos del paro, tenemos los datos de la EPA. Vamos a ir hablando un poquito. Pero claro, después de tanto dato, hoy también hemos conocido unos datos que pensábamos que ya la situación del coronavirus, pues la habíamos dejado un poco, ya vivimos la ansiada normalidad que queríamos, sin mascarilla en interiores, más sin mascarilla en exteriores, retomando todas las actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con unos datos en la provincia de Almería, 600 casos en tan solo 3 días, tenemos 29 hospitalizados más, 2 personas en la UCI, 2 fallecidos en 3 días. Antonio, esto parece que se acaba, pero no se acaba. Bueno, yo creo que tenemos que seguir siendo precavidos, tenemos que seguir manteniendo medidas de prevención contra el COVID, porque aunque podemos decir que quizás la agresividad del virus es menor, pero sigue estando con nosotros y por lo tanto tenemos que defendernos ante esa estancia que hace. Por lo tanto, nosotros, por lo menos en Comisiones Obreras, la circular de nuestro servicio de prevención es que sigamos con las mascarillas en interiores, sobre todo cuando se atiende a personal público y sobre todo pues cuando se mantienen reuniones, que se sigan manteniendo las distancias de seguridad y el uso de las mascarillas y por supuesto ventilando pues todos los locales. Es verdad que los aforos los hemos aumentado, pero seguimos manteniendo esas medidas de seguridad pues para tratar de controlar en la medida de lo posible que no se contagie o se contagie lo menos posible en nuestras instalaciones y sobre todo a nuestros afiliados, a los trabajadores y trabajadoras, les hacemos esas mismas recomendaciones. Lo bueno, esta misma mañana también escuchábamos en lo informativo, lo hemos escuchado al propio delegado de salud, el decir que bueno, se ha notado un repunte de los casos. Es verdad que no hospitalizados, aunque se ha visto también, tampoco es un tema es más bien banal, que no está pasando absolutamente nada, pero sí han pedido por parte de la delegación, en este caso al Ministerio de Sanidad, pues esa cuarta dosis que tendría que ponerse, según a modo de ver en este caso de los expertos que hay en Andalucía, a las personas mayores, a los que están en los centros de mayores, los mayores de 65 70 años, que estuvieran un poquito más protegidos ante el coronavirus. Bueno, yo creo que ahí debe ser prioritario el criterio médico de los epidemiólogos y lógicamente yo creo que gracias al esfuerzo que se ha hecho en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, con el tema de la vacunación, pues podemos estar con estos datos, claro, que bueno, aunque a veces nos alarman, pero podemos decir que está en una situación más o menos controlada, ¿no? Sí, insistiendo en que hay que seguir teniendo esa prevención y esa precaución con las medidas de seguridad, mascarilla, distancia, lavado de manos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ahí yo no soy experto en la materia y, lógicamente, me tengo que remitir pues, a los expertos, a lo que digan los expertos, y si dicen que hay... Es decir, mi madre tiene 90 años y si dicen que hay que vacunarla, pues, lógicamente... La primera para vacunarla estará allí, y si dicen que hay que esperar porque hay posiblemente otras vacunas o porque puede ser más adecuado en otro momento, tal, pues, en fin, seguiremos los criterios médicos en todo momento. Antonio, centrándonos en temas de empleo, en este caso, lo que nos lleva a esta entrevista en la jornada de hoy, por hacer un repaso de los datos conocidos, en este caso, de los datos del paro del pasado mes de abril. Datos positivos. Almería, Andalucía, en España, en todos los sitios han bajado el paro. En Almería 700 personas, en 80 y tantas mil en Andalucía, en Andalucía 30 y tantas mil, 80 y tantas mil en toda España. ¿Satisfacción por los datos que hemos tenido o también como el coronavirus precaución, porque esto no...? No, bueno, yo creo que lo he dicho en declaraciones que he hecho a los medios de comunicación, desde Comisiones Obreras, estamos muy satisfechos con estos datos. Lógicamente creemos que todavía puede haber datos que sean mejores, sobre todo en una cuestión que veníamos denunciando durante muchísimo tiempo, y era la calidad del empleo, sobre todo la calidad del empleo. Ahora mismo en la provincia de Almería estamos en datos totalmente prepandémicos. Es decir, el dato de paro, aunque hablaba de 720 parados menos en el mes de abril, sí, pero si miramos los datos interanuales
respecto del mismo mes del año pasado, tenemos 14.000 trabajadores más de alta en la seguridad social, que es un dato muy importante. Estamos, es decir, estamos consolidando por encima de 310.000, 315.000 afiliados a la seguridad social en nuestra provincia, y esto hay que darle esa importancia que tiene, puesto que además a nivel nacional se han alcanzado los 20 millones, más de 20 millones, ¿no? Sí, esto por un lado es muy positivo, y después sobre todo otro dato que hemos analizado junto con estos datos de paro es la alta contratación indefinida. Es decir, es un dato histórico, ya no solamente este mes, sino en toda la serie histórica desde que se hace en España, en Almería, que este mes el número de contratos indefinidos que se han firmado en la provincia ha superado con creces a los contratos temporales. Es decir, veníamos de, por citar el año más cercano, el año 2021, hemos hablado un 5%. Que era en torno a entre un 5 y un 10% de media anual y un 90% de temporalidad. Sin embargo, en este mes, en todos los sectores, además hay que decir que en todos los sectores productivos de la provincia se ha superado el dato del 50%, la media está en torno al 55%, y por ejemplo en el sector de la construcción ha batido récords totales y absolutos con más de un 80% de contratos indefinidos. Y esto nosotros lo relacionamos directamente con la aprobación de la reforma laboral. ¿A qué se debe toda esta situación? Claro, algo tiene que estar, algo ha tenido que pasar. Sí, estábamos haciendo un seguimiento desde que se aprobó la ley de la reforma laboral el 28 de diciembre, pero claro, no había, podemos decir, entrado en vigor hasta que no se aprueban en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el mes de marzo, pero sí que habíamos observado ya que durante estos 3 primeros meses, pues de pasar de un 10, había pasado a un 16 en enero, a un 26 en febrero, a un casi 40% en marzo, y el despegue total y absoluto, cuando ya se ve respaldada esa norma a través del Congreso de los Diputados, pues pasamos a este 55, 56% en nuestra provincia. Eso es un dato muy relevante, muy a tener en cuenta, y esperemos que se siga produciendo porque todavía falta mucha conversión de contratos. Ahí hasta el plazo eran 6 meses, hasta finales de junio, y seguiremos observando esa evolución que para nosotros es fundamental. Y bueno, ahora, como decimos, ahora falta ponerle la guinda, y hoy hemos recibido una mala noticia, y es que se han roto las negociaciones de diálogo social que estábamos manteniendo. Digo, estaréis muy contentos, pero la negociación... La verdad es que sí, es decir, yo creo que el diálogo social que hemos mantenido los sindicatos con la patronal y el gobierno ha sido muy fructífero. Ahí tenemos pues los acuerdos de los ERTE que han posibilitado que el tejido productivo, tanto de empresas como de empleo, se haya mantenido durante toda esta pandemia, y a día de hoy prácticamente es residual el número de personas, de trabajadores, en torno a 500, 600, los que aún continúan en ERTE. No hay que olvidar que en la anterior crisis se perdieron 3,5 millones de empleos. Más de 35.000, casi 40.000 en nuestra provincia. En esta no se ha perdido absolutamente ninguno. Se ha recuperado en un tiempo récord datos de empleo y de afiliación a la seguridad social superiores a anterior a la pandemia. Por lo tanto, 2019, lo que faltaba o lo que falta ahora es que la situación de inflación, de carestía de precios que se han subido debido a lo que ya se venía observando, el crecimiento del precio de la electricidad, de la luz, y después por la guerra de Ucrania, el tema de la crisis de petróleo y también de esos valores energéticos, eso se ha repercutido, o las empresas lo han repercutido en todos los precios, y se ha generado una inflación alta. Seguramente esa inflación se vaya moderando a lo largo del año cuando se vayan implementando las medidas que el Gobierno ha hecho públicas y que algunas ya están en funcionamiento, y lo que nosotros simplemente pedíamos en ese acuerdo con los empresarios era llegar a un acuerdo de subida, una subida en torno al 3% más o menos, pero ligada al índice de precios al consumo, es decir, al IPC, para que hubiese una revalorización a final de año con la inflación media que hubiese. Porque lo que está claro es que las empresas sí pueden repercutir esos incrementos de los precios en sus productos, y ya venían de una situación de beneficios muy importante y ahora están aumentando esos beneficios, pero claro, aquí los que están pagando realmente otra vez la crisis es la clase trabajadora, son las personas más desfavorecidas. No olvidemos que los datos que tenemos de datos de rentas salariales
en nuestra provincia, en Almería, que nos facilita Hacienda del año 2020, que es el ejercicio fiscal que está cerrado, ahora se cerrará el 21, nos dice que hay más del 55%, es decir, más de la mitad de las personas que trabajan, es decir, más de 160.000 personas que trabajan todos los días y todo el año no llegan al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, llenar la nevera, llegar a final de mes, cada vez se está convirtiendo en una tarea más difícil, más ardua. Y lo que no puede hacer los empresarios es dar un portazo a ese diálogo social, con los buenos réditos, los buenos frutos que ha dado este diálogo social, mismo, y los beneficios que se están obteniendo, por no hablar de las eléctricas, que ya es una cosa desmesurada, y con las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de Iberdrola, pues yo creo que los empresarios deben hacer un ejercicio de responsabilidad y de reparto justo de esa riqueza que están siendo acumulada por parte de las empresas. Y simplemente lo que tratamos de decir es que no se pierde el poder adquisitivo que hasta ahora tenían los trabajadores, que ya veníamos durante la pandemia y durante esos últimos años de una pérdida aproximadamente del 10% de pérdida de poder adquisitivo. Ante esta ruptura, ¿cuál va a ser el paso a seguir, el camino que van a seguir los sindicatos? Bueno, está claro que nosotros siempre abogamos y hemos abogado y hemos sido firmes defensores del diálogo social. Claro. Yo creo que hemos insistido, ERTE, pensiones, salario mínimo interprofesional, el tema de este último que comentábamos, de la reforma laboral, pero si no hay una subida acordada de los salarios ligados a ese índice de revalorización del IPC, lo que está claro es que va a haber un aumento de la conflictividad laboral. Es decir, los trabajadores y trabajadoras, que son la parte más desfavorecida, no tienen otro mecanismo para poder hacer frente a ese incremento de la inflación, sino en la subida de salario. Y ojo, no nos equivoquemos, es decir, las predicciones que hace el Banco de España está claro que todas son fallidas, porque decían que no se podía crear empleo subiendo el salario mínimo interprofesional, y ahí tenemos más de 700.000 empleos creados en estos últimos años en nuestro país. Decían que con la reforma laboral y con puestos de trabajo indefinidos no íbamos a cargar el empleo. Pues no es verdad, han crecido los empleos indefinidos y se sigue creciendo y se sigue ¿Pero aumentando. ¿Es de calidad ese empleo que se tiene o ese es el siguiente reto? Claro, es decir, ahora se está ganando en calidad, en estabilidad, porque está habiendo una conversión de personas que no habían conocido otra forma de contratación, que era los jóvenes sobre todo y mujeres, la contratación temporal, dos meses, sí. Es decir, encadenaban 5, 6, 7 contratos a lo largo del año, en el mejor de los casos, cuando ahora tienen un contrato indefinido, que van a poder ir a una entidad bancaria y pedir un préstamo, porque ya sí van a tener una nómina con un contrato indefinido. Claro. Es decir, eso va a generar que mucha gente pueda iniciar proyectos de vida, pero sobre todo es que los trabajadores, lo que generamos en nuestro país es mucho consumo interno. Es decir, si no hay capacidad de compra por parte de la mayoría de la población, en este caso que es la clase trabajadora, el consumo interno se resiente. De hecho, en el mes de marzo y en este mes de abril ha habido una bajada del crecimiento precisamente en parte debida a esa falta de consumo, por esa falta de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Porque no hay liquidez. Entonces, estas previsiones que hace el Banco de España, en fin, había que tener todas las reservas y ponerlas en cuarentena, porque hasta ahora no ha dado ni una. Yo creo que ya podían aplicarse un poquito el cuento y por lo que cobran hacer predicciones mucho más ajustadas a la realidad, o por lo menos no tener interés de parte, porque yo creo que lo que tiene es un claro interés de parte y que no se traduce con la realidad de lo que estamos viviendo. Y por lo tanto creemos que es necesario esa revalorización de los salarios para poder asumir esa capacidad de compra para las necesidades básicas. Es decir, es que una persona con un salario que no llega a la mitad del salario mínimo interprofesional, porque son jornadas parciales, porque son los convenios más bajos que hay en toda España, los que hay en Almería, pues no pueden, incluso trabajando, no tienen capacidad para llegar a final de mes. Claro. Y además nos encontramos con que la subida de carburantes, luz, etcétera, estamos viendo que con las medidas puestas por el gobierno ya volvemos a tener la misma cifra que teníamos hace justamente un mes y pico, que es cuando el gobierno decidió ese 20 céntimos el tema de gasolina. Está la gasolina otra vez a 1,8, 1,9
Y es una auténtica... Algo se tiene que hacer o algo se tiene que... Bueno, yo creo que efectivamente hay que hacer, yo creo que hay que hacer cosas y hay que ser valiente, y ahora cuando se gobierna, pues hay que ser valiente y tomar decisiones que a veces pueden considerarse drásticas, pero que no lo son. Es decir, por ejemplo, el tema de las eléctricas, pues yo creo que lo que dicen que la libre competencia genera bajada de precio y precios más competitivos, pues se ve cómo se ponen de acuerdo. Claro. Es decir, lo que se está generando son oligopolios entre 3 o 4 compañías que se ponen de acuerdo y marcan una serie de precios, o que no quieren salirse de cómo se calcula el precio en España de la electricidad indexada al gas, cuando aquí la mayoría de las fuentes son fuentes renovables que están al 50% de lo que se cotiza el gas, y por lo tanto lo que quieren es sacar tajada. Ya venían sacando tajadas importantes y ahora todavía más. Por lo tanto, esto tanto se puede traducir en el tema del petróleo e incluso en el tema de la banca. Creemos que es necesario que haya un regulador público, incluso una banca pública, una empresa pública de electricidad y una empresa pública de petróleo, es decir, de carburantes. Por lo tanto, esas empresas van a marcar los precios reales de esos productos, y ahí se va a ver si las demás empresas privadas, que dicen que son mucho más eficientes que la empresa pública, son capaces de igualar esos precios o de competir con esos precios. Lo que no se puede poner de acuerdo para que seamos siempre los mismos, los trabajadores y trabajadoras, los que dependemos de un sueldo y no tenemos capacidad para repercutir esos incrementos, los que tengamos que sufrir los mayores azotes de esta crisis. Almería es la provincia con la tasa de paro más baja de toda Andalucía, a pesar de la ralentización en la recuperación de la actividad y el empleo, según la encuesta de población activa del primer trimestre. Otro dato positivo. Sí, son datos positivos, pero que hay que ver las segundas partes, claro. Porque, claro, por ejemplo, en Almería, ¿cuál es el motor económico de la provincia de Almería? Pues está claro, el agro. El agro, es decir, el campo y su transformación en manipulado. ¿Qué pasa con el agro, con el campo? Pues que tiene un convenio colectivo que está desde el 2015 parado, que se está pagando el salario mínimo interprofesional exactamente igual que en el manipulado, aunque hubo una huelga y una subida salarial, ya ha sido absorbida por el salario mínimo interprofesional, y en el caso del campo, porque no se están pagando las jornadas reales. Es decir, está habiendo un fraude que nosotros estimamos de más de 25 millones de euros a la arca de la tesorería de la Seguridad Social cada año solamente en el sector del campo, del cultivo bajo plástico, porque no se declaran todas las jornadas que tenían que declararse, porque son trabajadores que están sujetos al régimen especial agrario, el RETA. Por lo tanto, el REA. Y entonces, bueno, pues se están pagando la hora prácticamente a 5,50, claro. Cuando realmente tendría que estar a más de 7 euros la jornada, y además no se declaran todas las jornadas. Como faltan inspección, como faltan inspectores, como a la hora de... tampoco hay una vigilancia. No hay una vigilancia, y porque después dicen, bueno, es que los servicios públicos se engorda lo público y eso es dinero. No, es dinero que los servicios, por ejemplo, de inspección pública, en este caso de inspección de trabajo, tienen que estar dotados con los suficientes medios para poder llevar a cabo. Son primeros que están en la calle. Ahora mismo están en plantillas prácticamente del 50% de lo que es toda la Administración General del Estado, No se consigue dotar de las plantillas necesarias. Y bueno, pues esa es la situación, es decir, ese fraude tan elevado, cuando, por ejemplo, el sector agrario este año, la noticia saltó hace unos cuantos días, va a ser la campaña histórica, tanto en producción como en precios. Lo dijo hace tan solo 3 días la propia delegada de Agricultura aquí con nosotros, que la campaña va muy bien y encima y además esta provincia, no hay que olvidar que el año pasado en datos de crecimiento económico figura al frente, en primer lugar, de crecimiento porcentual del PIB, del Producto Interior Bruto provincial, en Andalucía. Por lo tanto, somos la provincia que tiene una economía más saneada, que tiene unas empresas más saneadas, con más margen de beneficios, y sin embargo es la provincia que paga menos salarios, que tiene convenios colectivos más bajos y que los trabajadores tienen unas tasas de rentas salariales más bajas. Por lo tanto, si esto no se empieza a poner solución, lógicamente nos estaremos obligados a aumentar la conflictividad en la calle, la presión, las movilizaciones, y seguramente pues tendremos que, si no se sientan a negociar y se tienen en cuenta esta subida para compensar la subida de la inflación, pues nos veremos obligados a todas esas medidas contundentes
en las que, bueno, ya somos especialistas, ¿no? El pasado domingo 1 de mayo, mitad de un puente, buen tiempo. La manifestación tampoco fue una cosa espectacular, ¿no? Algo, bueno, o ya lo teníais en mente. Bueno, es decir... 1 de mayo hay que salir a la calle, los sindicatos... Sí, hay que tener en cuenta, como tú decías, todos esos factores que jugaron bastante en contra. Hay que añadir comuniones también. Hay que añadir resolución de bodas, etcétera, etcétera. Sí. Y también que ha habido 2 años prácticamente, bueno, una en la que no se ha hecho el 1 de mayo, no se pudo hacer. Otra separada. El año pasado fue una caravana de coches. Sí. Entonces, bueno, todavía esa maquinaria está un poco, está saliendo también de la pandemia. Y bueno, pues yo creo que la movilización fue, en fin, dadas las circunstancias, fue una buena respuesta. Por supuesto, nos hubiera gustado muchísimo más, claro. Está claro, pero yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de explicación de todo esto que estamos comentando. A nuestros delegados. El día 27 tuvimos una asamblea de delegados donde tuvo más de 300 delegados de comisiones obreras, de los más de 1.200 que tenemos en la provincia. Y bueno, pues estuvimos hablando de todos estos temas. Ahora estamos en una campaña de divulgación con asamblea empresa a empresa y vamos a subir la intensidad de esta información, sobre todo ahora con el tema de la negociación colectiva. Claro. Y bueno, pues ya hemos hecho un llamamiento a Sempal para que se reactive esa negociación colectiva y de ello va a depender si hay una buena respuesta y responde a las reivindicaciones, que yo creo por otro lado no son nada exageradas, simplemente responden a una realidad que todos estamos viviendo. Y bueno, pues si no se da esa respuesta adecuada, pues lógicamente nos veremos con un aumento de conflictividad y nos veremos en las calles. La última, Antonio, la situación es verdad que el paro está bajando en la provincia de Almería, pero la siniestralidad laboral, ahí está. Y cota cero, que es el objetivo que tenéis los sindicatos, nada de nada. Y estamos tan solo al mes de mayo, llevamos 5 meses. Los datos son muy preocupantes, siempre lo hemos venido diciendo siempre, y hay 2 aspectos fundamentales, bueno, 3 aspectos fundamentales para atajar la siniestralidad. Por un lado, es la estabilidad en el empleo. Esto yo creo que se está poniendo las piedras encima. Las piedras, es decir, se está siguiendo el camino adecuado y eso creemos que va a propiciar que haya una bajada de siniestralidad. Después, por otro lado, está el tema de la formación. Es decir, es fundamental que los empresarios crean en la formación y no vean la prevención de riesgos laborales como un coste añadido, un coste salarial, sino lo vean como una inversión productiva que va a generar un aumento de productividad en su empresa, como es así. Y después hay otra cuestión que nosotros hemos hecho también un estudio, y es que en aquellas empresas donde hay representación sindical hay un mayor control de la prevención, claro, y por lo tanto se reduce considerablemente. Pero el problema que tenemos en Almería es que son empresas muy pequeñitas y no llegan a poder tener ese delegado. Sí, pero bueno, hay muchas empresas... No, pero ahí entra a funcionar el tema de la inspección, que nos encontramos lo mismo que anteriormente. Ahí yo creo que hay una cierta... No está bien visto todavía en la clase empresarial almeriense que haya representación sindical en sus empresas. Nos ven como un enemigo, cuando yo creo que nos deberían de ver como unas personas que lo que queremos es que aumente la productividad de la empresa, no exista competencia desleal con las empresas que no cumplen con las normas y que por lo tanto todos juguemos con las mismas reglas, haya beneficios y esos beneficios lógicamente se repartan de una manera justa. Por eso también creemos que mientras esto no se pone solución, hay que crear una figura del delegado de prevención sectorial o regional por comarca para, podemos decir, poder hacer un seguimiento precisamente desde la parte de los trabajadores del seguimiento de las normas de prevención en estas empresas que no tienen representación sindical para evitar que siga aumentando esa siniestralidad. Y por supuesto tiene que haber un plan de choque y un cambio también profundo en cuanto a la ley de prevención, que ya tiene su año, más de 25 años, y por lo tanto yo creo que el mercado laboral en nuestro país ha cambiado respecto a hace 25 años y creo que se necesita acomodar esa ley de prevención. Y también yo creo que igual que se ha hecho con la reforma laboral y el fraude que existía el año pasado en Almería, solamente en el sector agrícola se firmaron más de 100.000 contratos en fraude de ley,
con conocimiento de la autoridad laboral, peor todavía, denunciado por comisiones obreras, y no se hizo absolutamente nada. Bueno, pues en este caso yo creo que es necesario que exista un mayor control y aumenten las sanciones, igual que en la reforma laboral, por los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, y esto yo creo que puede también contribuir, junto con el resto de medidas que he comentado, para que esa siniestralidad vayamos disminuyéndola hasta tratar de que sea prácticamente inexistente. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros, analizando los datos que hemos conocido en esta última semana. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería y ya te emplazo para el mes de junio, para saber los datos del mes de mayo, para contárselo a todos los almerienses. Las puertas abiertas de esta casa. Don Antonio, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.